Bienvenidos a la recarga administrativa, el único espacio de revalorización docente que le devuelve lo que le quita la descarga administrativa. No mire la pantalla, no hay nada que ver, solo escuche con calma, continúe haciendo sus planeaciones y hablemos de nuestros temas. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero se encuentre usted muy bien. Hoy es jueves 8 de junio de 2023, jueves de recarga administrativa. Ya casi llegamos al final del ciclo escolar. ¿Pensaba que se le iban a hacer fácil? Sí, como no, váyase a trabajar también en sábado. Vamos a platicar sobre los efectos de la pandemia en educación básica, tema muy relevante. Le invito a que se quede. El momento de inicio. Una parada de grandísima importancia que debe realizarse, a mi parecer, antes de incursionar en un nuevo plan de estudios y los cambios que se requiera con su debida apropiación es, sin lugar a dudas, el periodo de confinamiento al que nos obligó la pandemia por el virus SARS-CoV-2, ya que, aunque de manera emergente, obligó a incursionar en un modelo a distancia para que el servicio educativo no se detuviera y, dicho sea de paso, no estaba listo. Pasamos de 2 semanas a poco más de año y medio. Los hogares y otros espacios fueron improvisados como salones de clase. Recuerdo que se viralizaron algunos maestros por la forma en cómo decoraron algún espacio de su casa para habilitarlo como salón. Estos y otros trabajos que no tuvieron un reflector dieron muestra del esfuerzo que realizó el sistema educativo, o debería decir, algunos hicieron. Muchos factores determinaron el posible éxito o fracaso que cada uno pueda valorar en su historia vivida. Pero lo que no podemos perder de vista son los indicadores que utilizamos para el dictamen al que haya llegado y las estrategias que empleó como medida emergente, porque no podemos negar que uno de los mayores fallos fue intentar llevar el modelo presencial al virtual. Y dentro de esa línea de pensamiento, encontrar que fue porque no se sabe hacer de otra manera. El tema 6 del anexo, que son los fundamentos de la propuesta curricular, compuesto por 3 subtemas, es una lectura que, además de obligada, debe hacerse en contraste con la práctica docente que hay en su persona, en su centro de trabajo o en su zona escolar. Y debe rematarse con el tema 8.1, 8.2, ejes articuladores y campos formativos respectivamente. Sin embargo, debemos comparar la práctica docente antes y después de la pandemia, sobre algo extraordinario que ya pasó y es visible en este momento. Si no hubo un cambio, es inevitable hipotetizar sobre que, aún con la experiencia vivida, no hubo reinvención de la docencia por razones que, cualquiera que sea, deben preocupar a un patrón sobre lo que se espera de un empleado. Aquí tiene, entonces, el tema 2 del anexo, uno que debe verse desde la subjetividad, desde la experiencia vivida, desde el sentir de su historia. Aquí sí fuimos sujetos históricos, aquí no vimos pasar la historia. De nada sirve señalar las razones que impiden la reinvención de la docencia si son para un juicio sumario. No, debe ser con fines diagnósticos y con miras a la mejora continua. Estamos en el mes donde la evaluación es tema, es problema y subyace en la mirada al confinamiento. Los efectos de la pandemia y un servidor le damos la bienvenida a la recarga administrativa. Al menos no se abstenga de entrar en esta dinámica de contraste. Comenzamos. El momento de desarrollo. Pues bien, aquí estamos de nuevo en una oportunidad más, en un episodio más de la recarga administrativa, donde he seleccionado el tema 2 del anexo, del gran borrador del plan de estudios, porque me parece que es, fíjese bien, no voy a exagerar, el tema quizá más relevante de todos los 8 que están ahí.
Hablamos de que todo tiene una estructura y la base es importante. Nos estamos situando en una parte que es base y base fuerte. ¿Qué relevancia tuvo el tema 2 dentro de las mesas de trabajo? Híjole, pues si revisamos las orientaciones, pues prácticamente nada. Y usted, estimado escucha, cuando lo leyó, ¿se detuvo para algo? ¿Ya lo relacionó con algo? Por favor, concédame el beneficio de la duda. Manténgalo como una situación relevante, importante. Mire, para el momento en que va a ocurrir este confinamiento, la reforma ya venía. Era una promesa de campaña, se venía un nuevo plan de estudios, fue anunciado. Pero piense por un momento, ¿y si eso no hubiera ocurrido? La pandemia por sí misma, ¿hubiera movilizado algo así? ¿Un cambio? ¿Un cambio en la educación? ¿Hubiera sucedido? La respuesta que usted dé es importante porque habla del tamaño del asunto como usted lo está caracterizando y lo está configurando. Créame, aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, no las hay. Permítame hacer una diferenciación entre los efectos de la pandemia, que es algo, digamos, es el tema grande, y los del confinamiento. El confinamiento es una consecuencia de la pandemia. Entonces, centrarme en esta vertiente, ya aquí andamos ahorita en pusieron de moda problematizar. Bueno, pues ahí le pongo una vertiente. Vámonos por confinamiento y además con una mirada a la práctica docente y a la gestión escolar. Porque efectos de la pandemia hubo bastantes. Y no solamente en el tema de educación, y usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos bien, algunos no con un final feliz. Así que vamos a centrarnos a nivel escuela, a nivel lo que rodea a la escuela, dentro de la estructura escolar, y vamos a ver este tema que comienza por ahí de la página 29, en el que nos van adentrando sobre... Es importante decirlo, las críticas están en todo momento y algunas son, por supuesto, todo es perfectible, así que algunas son válidas, pero me parece que en otras emplearon los resultados para justificar su punto. Usted lo dirá. Así que pues vamos a ver algunos pasajes que tenemos y comenzamos con que señalan que es aceptable considerar que la pandemia surgió como una crisis de salud pública mundial directamente vinculada a una crisis de salud ambiental planetaria. Bueno, entre que si lo es o no lo es, parece que no es un tema que nos genere mucha discusión. La velocidad en que se propagó la enfermedad en todo el mundo la relacionan con los flujos globales de las personas, migración, trabajo, turismo, desplazamiento, la alta densidad y movilidad humana, las enfermedades, comorbilidades, lo que está asociado con el sedentarismo, un sistema alimenticio inadecuado. Pues hay gran verdad en todo eso, aunque, insisto, a toro pasado es bien fácil hacer amarres. Y aquí viene una frase que seguramente usted ha escuchado y si no, bueno, la ponemos ahorita como un texto, un título que va a estar brillando durante toda esta revisión. Correlación no implica causalidad. Porque lo que sucedió solamente vemos la punta del iceberg y de ahí saco mis conclusiones. Y tampoco pues es estar pasando por la falacia del hombre de paja, que también aquí pues funciona y funciona muy bien. Nos dicen que las medidas de distanciamiento social forzaron al planeta entero a reducir sus relaciones a la mediación de la tecnología disponible, dejando al descubierto que la promesa de un acceso irrestricto al conocimiento y la democratización de los saberes a través del Internet dependía del consumo de información y la disponibilidad de infraestructura digital. Mire, pues, ¿qué decir? Es la realidad. Es la realidad y hasta antes de eso, pues sabemos que
que se han hecho esfuerzos por llevar internet a las escuelas y lo que ha ocurrido en la realidad. Así que pues esas promesas de conectividad seguimos todavía hasta el día de hoy con esas situaciones. Así que toda esta descripción pues es correcta. Y mire, empezamos con temas interesantes. Ya en la pandemia proliferaron empresas dedicadas a proveer plataformas escolares en línea. Y entre otras cosas, pues hablaban de que tenían una estrategia que pues era acercar sus productos a gobiernos, a familias. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Decían que a cambio de extraer datos personales de los usuarios. Bueno, es muy atrevido asegurar que así fue. Lo dejamos como posibilidad, por supuesto que sí. Pues es parte del negocio que hay dentro de ese entorno. Pero aquí, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? De repente empezamos a conocer plataformas que no conocíamos, o las que ya estaban empezaron a ser más sofisticadas. Empezaron siendo gratuitas, hoy en día se mantienen algunas opciones gratuitas. Mire, fueron tiempos de oportunidad. También hay que decirlo así. Oferta y demanda. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, a pesar de que podamos pintarlo de una manera perversa, pues eso va a ser con o sin pandemias. El día de hoy alguien estará encontrando un nicho de oportunidad donde haya una necesidad. Esto es así. Y bueno, pues señalan que el currículo, pues existió una concepción de unidades de información que eran separadas. Hasta ahí parece que estaría, al menos yo, de acuerdo, pero miren hacia dónde lo unen, cuya expresión han sido las llamadas competencias o los aprendizajes clave, es decir, la forma en cómo se dio la fragmentación, la podemos representar en este plan 2011 y plan 2017. Parece ser que aquí se están aprovechando de algo para magnificar un punto, el hombre de paja. Y bueno, pues llegamos a ese momento. 16 de marzo de 2020, donde se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 020320, donde dice 23 de marzo se suspenden las clases. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pensaba usted en ese momento? ¿Se acuerda de los memes que había de la coronavirus? Todo parecía divertido a la distancia, ¿verdad? Todo era motivo de relajamiento. Se veía a la distancia. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nos iba a alcanzar y de qué forma? Eso estaba ocurriendo del 16 de marzo para atrás, porque en diciembre del 2019 fue cuando todo comenzó en China. Y bueno, pues llegó ese confinamiento y el 22 de abril de 2020 se impulsa la Estrategia Nacional de Educación a Distancia. Nace el programa Aprende en Casa. Miren, en este momento, pues ya conocemos que Aprende en Casa tuvo varias revisiones. Y aquí la pregunta es, ¿a usted le sirvió? Yo creo que fue un esfuerzo que tiene algún valor. No solamente descalificarlo, que porque si tenían tele, si no tenían tele. Quizá en el momento era más importante ese asunto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, ¿qué rescató de ello? Fíjese que le comparto como anécdota. Ahí fue donde comenzó mi incursión en la red. Ahí fue donde abrí el blog, al que si usted ha visitado este canal, pues seguramente ya se ha dado una vueltecita por ahí. Y recolecté las clases de preescolar y tecnología en secundaria. Y también en ese periodo subí un video aquí en este canal sobre la semaforización que se empleaba con los alumnos de comunicación constante, intermitente, y pues resulta que a las métricas que yo tenía se viralizó.
Y entonces me di cuenta cómo todo el mundo estaba buscando apoyos. ¿Qué hizo usted en el entorno virtual? ¿Qué construyó? ¿Qué reunió? ¿Qué fue lo que hizo durante ese periodo? Yo me incluyo dentro de los que pues intentaron dentro de lo virtual ofrecer algún tipo de apoyo, y también los busqué por esa misma vía, no había de otra, ¿verdad? Y volvemos entonces a ese punto anterior que decía que las empresas que ofertaban, pues había demanda, pues. Y como había demanda, pues había que estar ahí. Y por eso es la pregunta genuina, ¿usted qué hizo? ¿De qué manera se hizo presente en el entorno virtual? Y fíjese, dentro de las cosas que se siguen señalando, que a usted, a mí, a todo el colectivo, pues se les asignó un papel técnico que facilitara solamente la información. Este es un punto que es cuestionable porque habría que ver la práctica pedagógica de cada quien, sobre los que están frente a grupo, por supuesto. Ahora en medios electrónicos. Y que no se construían vínculos pedagógicos para generar situaciones de aprendizaje. ¿Que era más difícil? Pues sí, ¿no? Desde luego que sí lo era. Entonces no es tan fácil el juicio, porque habría que ver el caso de cada uno. Qué difícil fue intentar construir aprendizajes en el entorno virtual y sumarle todas las actividades que tenía cada uno de nosotros, porque los maestros también son papás. Vaya encrucijada, ¿verdad? Que se tenía. Y esto condujo a algo, que los estudiantes, saturados ya de información por cada una de las asignaturas, al no encontrar relación con su vida cotidiana, incluso se fastidiaron de aprender en casa, se aburrieron y abandonaron la escuela. Y bueno, pues de que pudo haber sucedido en esa línea de pensamiento, pues seguramente sí. Pero insisto, la práctica docente es la parte que hay que cuestionarse. Y aquí sí cuestiónesela a usted. Me la he cuestionado yo. ¿Cómo lleva a cabo la ejecución de los enfoques pedagógicos? Las finalidades que tiene, su nivel. Y mire, algo que ahorita se está también, tiene luz, la contextualización de sus contenidos. Estos no son nuevos de este plan de estudio, usted ya lo podía hacer. Y si no me cree, revíselo en el plan 2006, revíselo. ¿Cómo ve? No es nuevo, pero es un punto en el cual ellos se afianzan para poder darle entrada a todo lo que se va a venir. Mire, aceptan que el estudiantado pues percibió el esfuerzo de cada uno de quienes estuvieron frente al grupo, pero pues también reconocieron que pues no lograban satisfacer sus necesidades de inclusión, cuestión de los ritmos de aprendizaje, el acceso a internet, disponibilidad de tecnologías. Y bueno, pues son barreras. Pero ¿todos? ¿Así fue? Mire, esta crítica es muy dura y como lo comenté en el episodio 5, ¿usted metería las manos por 1 millón de compañeros que no sabe qué hacen, cómo lo hacen, cómo lo deberían de hacer incluso? ¿Usted lo haría? Pero aquí se refuerza el asunto de la contextualización. Por eso considero que es un buen punto de partida. Mire, estamos en el punto número 2. Estamos simplemente en una situación histórica que aparentemente no tiene una conexión ahorita con la base ideológica, filosófica que tiene el plan de estudios. Pero es algo que se une. Es algo importante. Por eso le hacía una pregunta hace rato. ¿Y si no hubiera existido el planteamiento de un plan de estudios, la pandemia lo hubiera provocado? Y bueno, pues no consideran que y aceptan que se vivieron distintas situaciones.
Hay quienes en las familias pues se enfermaron de coronavirus, no tenían empleo o contaban con escasos recursos. Y todo esto tuvo repercusiones. Mire, recuerde, en este mes tenemos un consejo técnico escolar que habla de evaluación. Tema interesante. Y aquí surge un acuerdo. Hablamos en el episodio pasado. Analizamos los acuerdos secretariales sobre evaluación. En el episodio 7. Y le hablé al final del 26-12-20. Y vaya que tuvo que ser un asunto que le dieron resalte. ¿Quién sabe por qué? Pero mire, pasa el tiempo y al menos me genera una posible razón. Podría haber gente que sí lo necesitaba, saber sobre las orientaciones pedagógicas, que fue aquel artículo 4. ¿Acaso será que eso abona a la llamada confusión histórica entre calificar y evaluar? No lo olvide, anótele, artículo 4 de ese acuerdo. Y sobre todo, fracciones 3 y 4, esas son las que hay que subrayar. 3 y 4, lo invito, fue en el episodio anterior, el número 7. Ahí hablamos de eso y de todos los acuerdos secretariales para saber si usted está confundido sobre ese tema. Nos ofrecen algunos datos que en la pandemia visibilizó las redes y sujetos de apoyo con los que realmente contaban los estudiantes. Nos ponen dato, mire, 94.5% en primaria y 69.7% en secundaria. ¿En quiénes se apoyaban? Papá, mamá, tutor, hermanas, hermanos mayores. Y en secundaria, este apoyo se extendió con amistades, con compañeros de clase. ¿Y todo esto a qué contribuyó? Bueno, a que las escuelas no lograran retener al estudiantado durante la pandemia. Les hice un argumento muy fuerte, muy fuerte, porque pues efectivamente si no puedo caminar sobre este sendero, pues a lo mejor pruebo otro. Pero los datos son interesantes, sobre todo para quien está en secundaria. Imagínense, apenas arribita 2/3 partes, 2 de cada 3 contaban con un apoyo. 1 de cada 3 se vio en una soledad, así lo dibujan. Y de ser cierto, porque seguramente lo hubo, qué situación difícil, ¿no? A esa edad, cuando uno pues está en la línea de educación y no saber hacia dónde hacerse. Sin embargo, sigo sosteniendo hasta este momento que correlación no implica causalidad. El traslado de las actividades escolares al espacio familiar, fíjese, ellos dicen que representó un aumento en las responsabilidades de las familias y las cuales atendieron de acuerdo a si tenían un empleo formal, informal, estaban desempleados, si participaban una o más personas en la tarea o si no había nadie pendiente. Es decir, estaba condicionado el asunto. El apoyo, el seguimiento, precariedad o incluso violencia física o emocional. El entorno en el que se estaba dentro del hogar, pues era ampliamente diverso. Así que otro factor, este factor estamos entrando a una parte que no estaba dentro de las manos del control de la escuela. Bueno, de por sí qué control teníamos en ese momento, ¿verdad? Pero había que abonarle todo esto. Y que el apoyo demostró que las principales dificultades que enfrentaron para apoyar las actividades escolares fueron, y nos ponen 3. No contar con estrategias para favorecer el aprendizaje, dificultades para expresarse, y la última, poca comprensión sobre los métodos que utilizan los profesores en clase. Fíjese, esos 3 fueron barreras que enfrentaron en casa las familias que decidieron, o que pudieron, mejor dicho, ofrecer algún tipo de apoyo. Y bueno, quienes pudieron solucionarlo, pues mucho tuvo que ver el nivel educativo que podían tener. Y algo bien relevante, diálogo con los estudiantes. La dinámica familiar fue decisiva, porque aquí encontramos esa variable externa que no sabemos si fue determinante o no. Obviamente lo del nivel escolar pues ayuda, o también para el caso contrario, pero
hay que diferenciar las variables internas y las variables externas. Y aquí hay una con bastante claridad que es externa. Y vaya que, pues este virus, mencionan, propició que en muchos casos se desdibujaran los límites que tradicionalmente había puesto la escuela respecto a la participación pedagógica de las familias. Entrarle a la parte técnica sin saber si la dominan o no, vaya torito, debe ser muy difícil. Y aquí le hago una pregunta: ¿hasta dónde cree que debe estar este límite? ¿Usted dónde lo coloca? ¿Cómo lo practica? Y sobre todo, porque pues todo mundo desea el auxilio, el apoyo, la participación de las familias, ¿cómo sugiere que se lleve a cabo? Todo esto, al menos en este periodo, ya no había línea. Ya se solicitaba de todo, los papás tenían que hacer de todo. Importa mucho el que estaba como titular, el maestro. ¿Qué hacía? ¿Se encontraban mediante alguna aplicación? ¿Solamente era mensajería instantánea? ¿Era un punto de encuentro físico, como si fuera buzón escolar? ¿Cómo fue? ¿Cómo participó en las clases dentro del entorno virtual? Es ahí donde se particulariza este asunto. ¿Y qué decir que los hogares de todos, el de usted que me escucha, el mío, pues se convirtieron en salones de clase, en salas de junta, centros de formación virtual, oficinas de atención psicopedagógica, espacios para brindar asesoría y tutoría a distancia? Y mire, ¿quién soy yo? Pero de todos modos lo hago. Un reconocimiento más. Porque quienes hicieron todo eso, sobre todo quienes estaban en la primera línea frente a grupo, vaya que debe de aplaudirse y reconocerse. Mire, la parte técnica y vectorial de este esfuerzo lo vamos a guardar para un segundo momento de valoración, porque pues sí se debe de hacer, porque se está mencionando ahorita, venimos de una línea donde solamente éramos menos informantes y se fragmentaba el conocimiento, la información. Pero esta parte, la primera, la del empuje, la del arrojo, la de las ganas, la de estar ahí, la de sentir el puesto, la profesión, esa parte de ahí. Insisto, después viene la valoración técnica porque somos precisamente eso, técnicos, metódicos. Pero si no estaba lo primero, quién sabe si ocurriera lo segundo. Y bueno, pues ahí le viene lo de la carga administrativa. Ahí sí había mucha carga administrativa, vaya que sí, porque pues todos tenían carga administrativa, el alumnado con tareas de trabajo, formularios, cuestionarios, había que generar evidencias, había quienes las estaban pidiendo. Fíjense, al día de hoy tuvimos que llegar a que se legislara sobre el derecho a la desconexión, porque vaya que se viralizó, se hizo mediática la queja sobre la insensibilidad de algunos mandos. Y sobre todo, entre más se aleja del aula, más sucedía. No significa que sea una regla, pero pedir, porque es que ya me lo pidió el de arriba, Si usted está arriba de alguien dentro de la estructura educativa, ¿usted les preguntó al menos una vez cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mostrarse el lado humano que se supone estaba nuevamente bajo la luz. ¿Lo hizo? Era necesario. Mire, el borrador acepta como rasgo sobresaliente que pues hubo maestros que tuvieron condiciones materiales, tecnológicas y de salud, subráyelo, que incorporaron en su enseñanza. Por eso es la pregunta que también hice hace rato. ¿Usted tiene un entorno virtual de aprendizaje?
o al menos tiene un repositorio de lo que le corresponde a usted, recopiló algo, ¿qué se trajo de la pandemia con relación a este asunto? O se acabó y ya había que volver al plumón y al gis, a mi día a día habitual, dar órdenes y después voltearme. Ojo, no estoy diciendo que haya algo mal en ello. El punto de cambio, el punto de inflexión, ese, ¿dónde está en usted? Y es que es una parte en el texto de este tema 2 donde sí viene uno, Aquí viene un punto de inflexión, porque viene esta parte que da luz, que brilla con nosotros, porque habla de que maestras y maestros tuvieron que resignificar el sentido del vínculo pedagógico desde la condición de vulnerabilidad compartida que ocasionó la crisis sanitaria. Es decir, alguien dijo, o muchos dijeron, por aquí ya no se puede, tenemos que hacerlo de otra forma. Tenemos que hacer que mis contenidos, que mis aprendizajes tengan que ver con en dónde están ahorita metidos, en lo que estamos viviendo. Puede ser que alguien lo haya descubierto, puede ser que alguien haya entrado al confinamiento y decir, tengo que ver de qué manera sigo contextualizando mis contenidos. Es decir, ya lo sabía, porque eso ya estaba antes. Ya era una necesidad antes. Pero también pudo haber sido un descubrimiento en ese momento. Y bueno, entonces viene estos bonos, este punto a favor. Y dicen que se puede afirmar que es fundamental reinventar la profesión docente a partir de la recuperación de sus propias experiencias, saberes e historias pedagógicas, formativas y personales, en el marco de un proyecto educativo nacional construido desde la diversidad, que privilegia el bienestar de la población y la emancipación de las y los estudiantes. Mire, esta sentencia tiene bastante valor. Se resalta, no lo dice, pero se resalta la autonomía profesional. Ya la vimos que es curricular, lo hemos visto en episodios anteriores, a nivel operario. Y la necesidad de la problematización. ¿Sabe qué están dibujando aquí? Sí, lo tiene ahí en su cabeza, sí. Y si no, lo compartimos. Es la integración curricular. Esa que se acaba de hablar ahorita en la séptima. No importa en qué nivel. Sí se tocó, se mencionó. Estaba por ahí. Ahí empiezan a dibujarla. Y que conste que estamos hablando de un punto histórico que no tiene hasta este momento relación con la base ideológica. Se van a unir después, pero insisto en esa pregunta: ¿tiene los elementos suficientes como para pensar en un nuevo plan de estudios? ¿Esto que está aquí pudiera ser? Bueno, ya no fue. Fíjense, y empiezan a poner este ejemplo de cómo poder contextualizar, y tocaron a las matemáticas, porque señalan ahí que se volvieron un referente cotidiano para entender la pandemia y sus consecuencias. Lenguaje del cálculo, geometría, porcentajes, todo eso ahora fueron empleados por el Estado, académicos, para poder explicar el número de contagios, de funciones, proyecciones del futuro. Mire, no comparto la simplicidad con la que a veces colocan ejemplos para decir, no, matemáticas tiene cabida en todo, porque es que se puede sumar, tiene números, tiene porcentajes. Si usted da matemáticas, y sobre todo en secundaria, sabe perfectamente a qué me refiero. Hay otro tipo de contenidos, aunque de todos modos sí los mencionan, se meten con el álgebra. Pero lo que sí entiendo es de que es un ejemplo y es una puerta para detonar ideas. Eso que ni qué. Repensar la forma en que se puede proyectar en situaciones auténticas. Entonces ellos dicen que pues es una situación que demostró la facilidad con la que millones de personas en todo el planeta hacían uso de expresiones algebraicas, modelos matemáticos, algoritmos, gráficos. Mire, la facilidad ya está desde el lenguaje coloquial. Y mire, en ciertas áreas del conocimiento, pues ya les utilizan. Así que la expresión práctica sí se dio en otro lado. Insisto, sí es una puerta, una puerta como para decir, bueno, piensas que no,
pero al menos bajo ese lenguaje simple, sencillo, sí tiene cabida. Puede tener cabida algo más sofisticado. Problematizar. Queda por lo menos esa duda razonable. Y bueno, pues sentencian que con esto se rompió la idea que prevalece de que las matemáticas son un cúmulo de conceptos, fórmulas, algoritmos, teoremas y demostraciones que se deben de copiar del pizarrón o del libro de texto del cuaderno. Esa me parece que sí es una verdad completa. Si alguien la practica de esa forma, es muy difícil, porque no le da a uno contexto. Me parece que por lo menos para quien imparta matemáticas, en los momentos en que se imparta, vale la pena hacer esa reflexión, porque la generalización es mala y ahí se está llegando a ello. Y mire, llegamos a la parte en la que usted le pido por favor que considere la posibilidad de o imprimirlos o de tenerlos por ahí, cópielos o algo, por ahí, entre la página 37, 38, creo que un cachito de la 39 también. Llegamos a una parte en altísima relevante, que son puntos, son 10 puntos que indican que a partir de todo esto que se vivió, pues tener esta posibilidad de repensar la educación de una manera radical. Y son consideraciones en las que en cada una, fíjese bien, vamos a ver cada una de ellas. Revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. Mire, voltear a ver a la comunidad. 2. Nos hablan de replantear el sentido que tiene el plan y los programas de estudio para que sirvan como instrumentos que integren conocimientos y saberes y así resolver problemas de relevancia social e individual. ¿Qué le están dibujando ahí, estimado escucha? ¿De qué estamos hablando? 3. Se reconoce en las maestras y los maestros una efectiva autonomía didáctica para decidir cómo abordar los contenidos y la didáctica de acuerdo con sus experiencias, saberes y condiciones materiales y escolares. Mire, llevamos 2 donde problematización y autonomía profesional empiezan ahí a cobrar vida. Resignificar el papel de la escuela, cuyo sentido es que en sus espacios se problematice la realidad a través de situaciones de aprendizaje en la que las y los estudiantes busquen soluciones a los problemas de la vida diaria empleando los conceptos, métodos y valores. Aquí ya empiezan a concretar. Problematizar es necesario. Me voy a brincar uno y me voy al que sigue. Resignificar el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual e inclusión. Mire, ya están por ahí también dibujando los ejes articuladores, lo están uniendo también con lo que va a ser parte de ellos. Aquí empiezan los puntos de unión, las piezas empiezan a dar forma. Este tema 2, vea por qué está cobrando bastante importancia. Redimensionar el papel de las tecnologías de la información, pero que no puedan sustituir al maestro, a la escuela ni a la didáctica como disciplina. Espero que esto que comparta mi punto de vista. Esto ya era antes. Si alguien pone un video, no importa el nivel que sea, si se pone un video con algún fin y después no hay una intervención de parte nuestra, si no hay una estrategia de combinación, entonces claramente se está buscando una sustitución y no la está buscando alguien externo, la está provocando uno mismo. Reconocer a las y los estudiantes como sujetos de la educación que tienen derecho a aprender conocimientos y saberes significativos para su vida personal y social. Lo vamos a encontrar en el tema 5.1, derecho a la educación. Tampoco era algo nuevo, pero me parece que fue un momento para volverlo a subrayar, para darle luz. Replantear el sentido de la evaluación que favorezca el avance de los estudiantes de acuerdo con sus propias condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje. Bueno, esos estilos seguramente ya pónganlo ahí entre comillas, pero sobre el otro, la función que tiene la evaluación, esa
esa que no es nueva. En el episodio anterior lo platicamos, en el 7, que no cabe esa confusión histórica. Pero bueno, la realidad es que sí lo puede haber. Y hay uno más, pero ese no lo voy a tocar. Esos 10 puntos. Usted que ya leyó el plan y lo leyó quién sabe cuántas veces. Esos 10 puntos, entonces, ¿dónde los encuentra? ¿Ya le suena a la gran mayoría de los temas en que se compone el anexo? ¿No? ¿No ve usted? Sí los ve. Usted está viendo el 5.1, el 5.2, el 6.1, el 6.2, el 6.3, el 8.1, el 8.2, el 8.3. Y si no los veía, anótele. Mire cómo esto fue como una fuente de agua. Le abrimos y mire todo lo que brotó. Todo lo que brotó. Por eso este tema, mire que... El tema número 1, Nueva Escuela Mexicana, agrupa a todos. A todos los agrupa. Es como una introducción, pues. Entonces, pues es muy fácil que el tema 1 abarque a todos. Casi esto comienza a partir del 2. Y nos quedan entonces 2, 3 y 4 que pudieran alimentar al resto. Y sí los alimentan. Pero este en particular pudiera coserse aparte por la cuestión de que, pues cómo lo vivimos, el momento histórico. Así que, pues le dejo ahora esa disyuntiva. De verdad es tan relevante este tema 2 como yo lo estoy poniendo en la mesa. Y otra parte, la parte humanista, que es la que se pone a prueba al paso del tiempo. La sensibilidad, ¿usted cómo la ve en su entorno? ¿Subió? ¿Quedó igual? ¿Bajó? ¿O va a la baja? ¿Va al alza? ¿Cómo está? El que nos estamos alejando. ¿Seguimos sensibles o no seguimos sensibles? ¿Cambiamos o no cambiamos? ¿La gestión escolar sigue siendo la misma o no es la misma? ¿La verticalidad se engrosó más o de verdad intentamos acercarnos a lo horizontal? Que es muy difícil, y lo sostengo, pero no, es muy difícil. Porque el poder se ejerce, no se comparte. Problematicemos esa afirmación. Pero sí nos podemos acercar lo más posible. Y por lo menos por el ámbito humano. ¿Cómo anda su entorno en eso? Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué aprendimos? ¿También en la forma de dar clases cambió? ¿Aprendimos algo de eso o volvimos a la práctica anterior? Y si usted es parte de aquellos que intentaron llevar la dinámica que hacían al entorno virtual, esa que rápidamente se vio que no iba a entregar muchos frutos, ¿volvió a ella? ¿Las relaciones profesionales cambiaron también o no? Y si cambiaron, ¿han sido duraderas hasta el día de hoy? ¿O ya nos vamos olvidando de lo que pasó? ¿Solamente nos preocupamos y nos vuelven a decir que va a venir otro virus? Ahí sí, volvemos a abrazarnos todos. ¿Cómo andamos en este tema? Y bueno, pues, ¿con qué parámetros usted se evalúa su desempeño dentro de este periodo? ¿Quién utiliza estos 10 contextualizados a su función, por supuesto? ¿Cómo saldría usted? ¿Saldría bien parado? ¿Mal parado? No se lo va a decir a nadie, al final de cuentas. Es algo que nos vamos a quedar nosotros. Entonces, el tema número 2 no solamente alimenta a los que le siguen, sino que se convierte en una parada de evaluación de cada uno de los que estamos dentro del sistema educativo nacional sobre lo que hacíamos, lo que tuvimos que hacer de manera emergente y una vez que salimos, cómo cambió nuestra forma de actuar y de hacer lo que hacemos desde nuestras funciones. Porque este tema número 2, como usted se acaba de dar cuenta y seguramente ya lo sabía, es un piso para todo lo que viene y creo que tienen razón. Creo que había que repensar la forma en cómo se lleva la educación en este país y sobre todo a nivel aula. Pero no todo podría ser cierto.
Porque si no sería de verdad cancelar que hubo gente que sí pensaba, que se queda los fines de semana pensando en cómo un tema asociarlo con la cocina, con la dinámica familiar, con lo que tienen en su comunidad. Me resisto a creer que de verdad no haya habido alguien que lo hiciera de esa forma, porque sencillamente sería como desconocer, olvídese, lo que dicen los planes de estudio, sino pues el currículo que tuvieron en la formación de maestras y de maestros. Queda ese tema ahí. A partir de todo esto, ¿qué tan relevante es el tema 2 para usted? El momento de cierre. La lista que comienza en la página 36 y termina en la 38 es un resumen de lo que está por leer después dentro del anexo, del gran borrador, y que son fundamentos, incluso más sólidos, explícitos y necesarios de reflexión para todos los que estamos en la escuela o cerca de ella dentro de la estructura escolar. Es mi punto sobre el por qué señalo la alta relevancia que tiene dentro del cambio que se propone, independientemente de la ideología que se tenga. Desde un punto de vista pragmático, procede, tiene luz verde, se requiere, se necesita. No sabemos si volveremos a vivir algo así en el futuro cercano o lejano, ojalá que no, pero si se tratara de cerrar las escuelas, ya hay un camino transitado. Oiga, pero el asunto no es esperar a que eso suceda, no es esperar a llegar nuevamente a un entorno virtual, no es por ahí. Es cómo salió de este túnel y cómo cambió su visión desde el ámbito en el que se desempeña, sobre todo, cómo percibe la utilidad de un currículo, de un plan, de un programa de estudios. Ahora que vea su programa analítico, pregúntese, ¿estoy pensando en el cliente o en el servidor? Se requiere de un esfuerzo mayor si se quiere construir aprendizajes significativos en el contexto en que se desarrolla el alumnado. De eso se ha tratado, no de hoy, por ahí dirían desde antes. La contextualización y el aprendizaje situado tiene como beneficiario a esta clientela, el alumnado. Los esfuerzos técnicos, nobles, colectivos, tienen ese destinatario. Pero eso ya lo sabía. Ya lo sabíamos. ¿Cómo cambia su pensar a la luz del tema 2 y cómo lo vivió? No necesita hacerlo público. Lo anda mostrando en la realidad. Y si hará cambios a partir de hoy, también se verá. Así es como llegamos al final de esta recarga administrativa, no sin antes invitarle a que nos acompañe en la próxima y a revisar el contenido de este canal con la esperanza de que encuentre algo de utilidad para su práctica educativa en lo administrativo o en lo pedagógico. Descanse, éxito en las actividades que vengan en puerta y seguimos en el camino. Hasta la próxima. Eso fue todo por esta ocasión. Gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima recarga administrativa.